¿Cómo está mi hermano? Les saludo una vez más hoy en esta noche. ¿Está listo para la palabra del Señor? Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestra serie de los viernes que estamos estudiando la carta a los Filipenses. Hoy le traigo el tema número 3 que está titulado Cristo será magnificado. Cristo será magnificado. El texto base de esta enseñanza es Filipenses capítulo 1, versículo 20. En lo que usted lo busca, yo le voy a dar una breve introducción. O vamos a leerlo más bien juntos. ¿Qué le parece? ¿Ya lo tiene? Vamos a leer lo que dice el versículo 20 del capítulo 1. Dice Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La semana antepasada, mis hermanos, comenzamos la serie, ¿verdad? Y Pablo comienza la carta de una manera muy interesante. Empieza recordándole a los filipenses quiénes somos nosotros en Cristo. Pablo sabe que antes de hablar del crecimiento espiritual, antes de hablar del fruto, antes de hablar de la obra que Dios está haciendo en nosotros, Pablo sabe que hay algo que debe de quedar bien claro desde el principio. Y esto no sé si le quedó claro, pero eso nos debe de quedar bien claro, que la vida cristiana, mis hermanos, comienza con una relación con Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo, lo que vimos la clase antepasada. El cristianismo comienza cuando una persona encuentra a Cristo y su vida es transformada por Él, ¿cierto o no? Entonces, cuando una persona entra en una relación real con Cristo, algo hermoso comienza a suceder. La obra de Dios empieza a transformar el corazón y esa transformación produce algo visible en la comunidad de los creyentes. Y entonces vimos que la obra de Dios produce gratitud, amor y comunión en el Evangelio. ¿Lo recuerda que lo vimos? ¿Sí? Y Pablo sabe que detrás de todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas hay una obra, mis hermanos, divina, ¿verdad? Una obra que está en progreso. No es simplemente un esfuerzo humano, es Dios mismo obrando en ellos, y por eso Pablo declara una de las verdades más alentadoras de toda la carta. ¿Cuál fue esta verdad? ¿Lo recuerda? ¿Sí recuerda el tema de la semana antepasada? ¿No lo recuerda? Le recomiendo que lo vuelva a escuchar, que se meta a la página y lo escuche. Dios terminará la obra que comenzó. ¿Ya lo recordó? A veces sentimos que Dios está quitando cosas de nuestras vidas, ¿cierto o no? Que está corrigiendo, que está moldeándonos. Pero Dios ya sabe, más bien Dios ya ve la obra terminada. La razón por la que podemos tener esta confianza es porque Cristo mismo es quien sostiene nuestra fe. Amén. Si Dios está obrando en nuestra vida, esa obra no se queda solo en el interior del corazón, mis hermanos. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Sino con el tiempo comienza a producir la obra del Señor en nosotros, ¿qué? Algo visible, ¿cierto o no? Algo visible, y eso que es visible es el amor cristiano, mis hermanos, produce crecimiento espiritual. ¿Sí recuerda que lo vimos? Sí, porque el verdadero crecimiento espiritual, mis hermanos, siempre produce un amor más profundo. Y ese amor comienza a producir algo visible en la vida del creyente. No se queda solo en sentimientos o palabras, sino que es una vida transformada, mis hermanos, produce fruto. Amén. Eso fue lo que vimos la semana antepasada. Y añadiendo un poco, reanudando, más bien abundando un poco más de lo que nos enseñó nuestro hermano José Luis la semana pasada con respecto a esta enseñanza. Comienzo contándole una historia de un hombre llamado Horacio Spafford. ¿Usted ha escuchado hablar de Horacio Spafford? Spafford, ¿no? Ahorita usted a ver si lo conoce. Y mis hermanos, esta historia fue un hecho real. Horacio Spafford nació en 1828 en Nueva York.
Posteriormente, este hombre se trasladó a la ciudad de Chicago, donde se convirtió en un abogado e inversor, un inversionista de gran éxito, amasando una considerable fortuna en el sector inmobiliario. Sin embargo, la tragedia de este hombre comenzó en su vida inmediatamente. En 1871, este hombre perdió la mayor parte de su riqueza en el gran incendio de Chicago. Casi al mismo tiempo, su hijo de 4 años falleció de escarlatina. Esta enfermedad escarlatina es una infección bacteriana que a los niños les sale como una piel de lija. Se les pone mucho salpullido, pero se les pone así como la piel lijosa. Y de eso murió ese niño en esa época, fíjese. Tras ese dolor, planeó enviar a su familia de vacaciones a Inglaterra para que descansaran y también para que apoyaran a un viejo amigo evangelista que predicaba allá en Inglaterra. Debido a algunos asuntos, Horacio Spafford, asuntos de negocios desde luego, que le impedían viajar, envió a su esposa, Ana, y a sus 4 hijas, Annie, Maggie, Bessie y Taneta. Usted búsquelo, ahí está en internet, no creo que le estoy inventando nada, Esta historia es real, es verídica. Y en medio de ese viaje, cuando este hombre envió a su familia, a su esposa, a sus 4 hijas a Inglaterra, en medio del viaje el barco chocó y se hundió. Días después recibió un telegrama de su esposa que decía solo 2 palabras: safe alone, es decir, salva sola. Sus 4 hijas habían muerto de este hombre, solo su esposa se salvó en esa tragedia. Cuando Horacio recibió la noticia, zarpó de inmediato para reunirse con su afligida esposa allá en Inglaterra. Durante la travesía, el capitán, consciente de lo sucedido a la familia Spafford, lo llamó aparte y le dijo que estaban pasando justo por el lugar donde sus hijas habían perecido. Y ahí, en medio del dolor, escuche bien esa historia, en medio de ese dolor más profundo, este hombre escribió un himno que se titula en español Está bien con mi alma. En inglés se llama It is well with my soul. ¿Lo ha escuchado ese himno o no? Ese himno es un himno hermoso, muy conocido, mis hermanos, en el cristianismo. ¿Sí lo he escuchado? Como alguien puede, yo me hice una pregunta, ¿cómo alguien puede decir eso después de perderlo todo? It is well with my soul. ¿Cómo alguien puede decir eso? ¿Cómo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué alguien puede decir eso? Porque entendió algo poderoso este hombre. Entendió que las circunstancias no definen su fe. Cristo en nuestra vida sí lo define, mis hermanos. Hoy vamos a descubrir que cuando Cristo es el centro, aún el dolor más profundo puede tener un propósito eterno. Y aquí es donde encontramos, mis hermanos, el primer punto de esta porción de la Escritura. Vamos a leer, el primer punto se dice, le puse, Dios usa nuestras pruebas para avanzar su obra. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente, Filipenses 1:12. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Ese es el primer punto de esta porción de la Escritura. Dios usa nuestras pruebas para avanzar su obra. Nueva Traducción Viviente, Filipenses 1:12. Vamos a leer, mis hermanos. Dice, además, mis amados hermanos, dice Pablo, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, y subraya ahí en su Biblia, ha servido para difundir la buena noticia. Versículo 13 dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Versículo 14, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es la versión Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Pablo no está escribiendo desde un lugar cómodo, si usted se da cuenta, ¿cierto?
Pablo no está escribiendo desde un lugar cómodo, está escribiendo desde dónde, mis hermanos, desde la prisión. Él estaba encadenado, mis hermanos, estaba vigilado. Pablo estaba limitado humanamente, mis hermanos. Todo indica que su ministerio se detuvo, porque ya en la cárcel, ¿ya qué puede hacer alguien en la cárcel? Todo indicaba que su ministerio ya se había detenido, ¿cierto o no? Pero Pablo dice algo que rompe toda lógica. Dice, esto ha servido para difundir el evangelio. Su prisión había servido para difundir el evangelio. La palabra difundir, mis hermanos, aquí da la idea de abrir camino en medio de obstáculos. Como cuando alguien avanza durante la selva y trae un machete en la mano y ¿ha visto esos que van cortando la hierba para poder avanzar? Eso sucede mucho en las regiones que están como boscosas, selváticas, en la montaña o en nuestros pueblos, ¿verdad? De donde venimos, nuestros ranchos, y ahí estamos abriendo pasos, ¿sí o no? Con un machete. Eso significa difundir, ¿sí? La palabra difundir, eso significa. Es decir, lo que parecía un bloqueo, en realidad era Dios abriendo caminos, ¿sí? Y aquí vemos dos verdades, mis hermanos, poderosas. La cárcel no detuvo a Pablo. La cárcel expandió su alcance. Ahora, los guardias que estaban ahí con Pablo escuchaban el evangelio. Otros creyentes predicaban con más valentía, ¿cierto? Y el mensaje llegaba, mis hermanos, a lugares donde Pablo nunca habría llegado libremente. Lo que parecía una limitación, mis hermanos, se convirtió en una plataforma, ¿sí? ¿Me regalas un poquito más monitor, hermano, por favor? Un poquito más monitor. Entonces, después de perder a sus hijas, mis hermanos, regresando a la historia que les conté al principio, este hombre, Horacio Spafford, después de perder a sus hijas, este hombre pudo haberse rendido, ¿sí o no? Pudo haberse alejado de Dios, pero este hombre decidió confiar, ¿sí? Y en medio del dolor, este hombre escribió este hermoso himno que se llama Está bien con mi alma. Este himno no nació de la comodidad, mis hermanos. Este himno que este hombre compuso nació en medio del quebranto. Y hoy este himno, mis hermanos, sigue sanando corazones. Lo que parecía una tragedia, Dios lo convirtió en un mensaje de esperanza. A veces pensamos nosotros, esto me está destruyendo. Cuando una persona pierde a un ser querido y siente que ya no tiene fuerzas para seguir, ora. Sí. Es lo primero que uno debe de hacer, orar, ¿no? Y una persona sí ora, pero el dolor sigue ahí. Y esa persona comienza a pensar, esto me rompió por dentro. He perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he perdido a mis hermanos, he perdido a mis hijos como este hombre. Ya no soy el mismo. ¿Sí? O a veces podemos pensar, esto me está frenando. Es como cuando alguien tiene el deseo de servir a Dios, de crecer, de avanzar, pero se enfrenta a problemas constantes en su hogar o en su trabajo que pueden desanimarle. Y cada vez que intenta avanzar, surge algo nuevo y dice, quiero seguir, pero todo me detiene. A veces pensamos, ya no puedo avanzar. Es como cuando una persona cae en el mismo error varias veces. Luchas, intentas cambiar, pero vuelves a fallar. Y esto de alguna manera pues nos cansa, ¿cierto? No, nos desanima. Y a veces terminamos diciendo, hasta aquí llegué, ya no puedo más. ¿Cierto o no? Eso nos pasa en nuestras vidas. Y eso pasa muy seguido en los cristianos, mis hermanos. Por eso Pablo les escribió esta carta a los filipenses. Y mire, en esos momentos donde sentimos que todo termina, Dios muchas veces apenas está comenzando a obrar. Dios dice, esto que a ti te está pasando, esto que a ti te sientes que te detiene, esto que a ti te desanima, esta prueba que tú estás pasando, todos esos momentos, ¿verdad?
Todo eso que te está sucediendo, dice Dios, esto lo voy a usar para tocar vidas, para tocar otras vidas. Hay cosas, mis hermanos, que parecen detenernos, ¿sí o no? Los problemas familiares parecen que nos detienen. Alguna enfermedad parece que nos detiene, una enfermedad terminal, una enfermedad fuerte. A veces parece que las crisis económicas parecen detenernos, ¿sí o no? Momentos de soledad o procesos que no entendemos, mis hermanos. Pero escúchelo bien y que nos quede bien claro a todos. Dios no está limitado por tus circunstancias y Dios no pierde el control en tus pruebas. ¿Cuántos lo creen? Dios puede usar tus pruebas, mis hermanos, tus circunstancias adversas. Dios las puede usar para abrir puertas que antes estaban cerradas. Dios puede usar eso para tocar vidas que nunca habrías alcanzado. Y Dios puede usar eso para fortalecer tu fe de una manera que nada ni nadie podría hacerlo. ¿Sí o no? Mire, es como una semilla. Usted ve una semilla y dice, oh, bueno, yo quiero tener un árbol frutal. Pero ¿qué se necesita con esa semilla? ¿Qué se necesita hacer? Esa semilla, para poder crecer, lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Sembrarla, ¿no? Abrir un hoyo en la tierra, ponerla en ese hoyo y tapar la semilla. ¿Cierto o no? Enterrarla ahí. Y tiene que pasar esa semilla por momentos de oscuridad. ¿Sí o no? No le entra la luz para nada. ¿Cierto? Esa semilla, mis hermanos, tiene que morir a su forma original. ¿Sí? Y desde afuera parece el final para esa semilla, ¿sí o no? A veces tú la entierras y dices, oye, pues no pasa nada, para mí que hace seco, y la quieres, te da la tentación de volverla a desenterrar a ver si todavía sigue ahí esa semilla, ¿sí o no? Parece el final para esa semilla, pero en realidad ahí, en ese momento de oscuridad, ahí enterrada en la tierra, ahí en ese momento donde tiene la tierra, toda la tierra encima, esa semilla, ahí es donde comienza la vida. Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso dijo Jesús. Y Jesús, mis hermanos, nos enseñó un principio espiritual poderoso. Lo que parece pérdida en Dios se convierte en fruto. Dios, mis hermanos, no desperdicia tus pruebas, al contrario, las convierte en progreso. Si Dios puede usar nuestras pruebas para avanzar su obra, entonces surge otra realidad, mis hermanos. No todos van a entender lo que Dios está haciendo en tu proceso. No todos lo van a entender. Y aquí vemos el punto número 2 de esta enseñanza. No todos tendrán motivaciones correctas, pero Dios sigue obrando. Volvamos a la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 15. Y leamos ahí. ¿Tiene calor, hermano? ¿Le prendemos al aire lo más frío? Ya está prendido, hermanos. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. Verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo, mis hermanos, revela una realidad incómoda, que no todos los que predican a Cristo lo hacen con un corazón correcto. No todos. Había dos grupos ahí, y sigue habiendo, mis hermanos. Pero ahí Pablo describe que había dos grupos. Unos con sinceridad, el primer grupo era un grupo sincero, que tenía un amor genuino por Dios. Y había otro grupo con malas intenciones, que eran envidiosos, que competían y que había un ego muy grande en ellos. ¿Sí?
Incluso algunos predicaban con la intención de añadir más dolor a Pablo, aprovechando que estaba en prisión, ¿sí? Porque ha escuchado el dicho que dice, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Humanamente, mis hermanos, esto sería motivo de frustración para Pablo, ¿cierto o no? Podría ser motivo de enojo, de desánimo, porque había gente que pues no tenía buenas intenciones cuando predicaba de Cristo. Pero vea el siguiente versículo. Pablo responde de una manera sorprendente. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. Vea el versículo 18, lo que dice. Recuerde, le voy a leer la Nueva Traducción. Dice el versículo 18, pero eso no importa. Si hay un grupo que tiene buena intención y otros que tienen malas intenciones, eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome, dice Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis hermanos! Pablo entendía algo profundo. El mensaje es más importante que el mensajero. Eso es lo que entendía Pablo. El mensaje es más importante que el mensajero. Dios puede usar incluso intenciones imperfectas, mis hermanos, para cumplir un propósito perfecto, ¿sí o no? Después de la tragedia, regresando a la historia que les conté al principio, después de la tragedia, muchos no entendieron cómo Horacio Spafford podía seguir confiando en Dios. Muchos no entendían esto. Algunos pudieron haber pensado, no, ya Dios lo abandonó. Mira, eso que le pasó, no hombre, eso ya Dios le abandonó. Su fe no funcionó. Muchos pueden decir eso. O cuántos nos han dicho así, mis hermanos, a ver, ¿dónde está tu Dios? Eso que te está pasando, a ver, ¿dónde está tu Dios? Mira, vete. ¿Sí o no? Algunos pudieron haber pensado, Dios lo abandonó, su fe no funcionó. ¿Cómo puede seguir creyendo? Vean la tragedia que le sucedió. Perdió su fortuna, perdió su hijo, perdió sus 4 hijas. ¿Cómo puede seguir creyendo este hombre? Y yo creo que sí pudo haber escuchado esas críticas, esas voces. Pero este hombre Spafford, mis hermanos, no vivía para la opinión de la gente. Vivía para honrar a Dios. Y nosotros vivimos para eso, mis hermanos, para honrar a Dios. No vivimos para la opinión de la gente. ¿Te preocupa lo que piensen de ti? Preocúpate qué piensa Dios de ti. Porque si la gente lo que habla y dice de ti es mentira, ¿de qué te preocupas? Preocúpate si lo que dicen es verdad. Ahí sí. Pero no debemos de preocuparnos, mis hermanos, lo que piensa la gente. Debemos de vivir para honrar a Dios. Amén. Escúchelo con claridad, mi hermano. No todos van a entender tu proceso, el proceso por el cual Dios te está pasando. No todos lo van a entender. No todos van a entender tu fe. No todos van a entender tu actitud en medio del dolor. No todos van a entender por qué sigues confiando. No todos lo van a entender. Aún más, mis hermanos, no todos te apoyarán correctamente. No tendrán buenas intenciones y no todos serán sinceros contigo. No todos. Pero aquí está la clave, mis hermanos. Eso no detiene lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén o no amén. Dios es más grande, mis hermanos, que las intenciones humanas. Miren, un micrófono puede estar en las manos equivocadas. La persona puede tener motivaciones incorrectas. Pero si el mensaje es verdadero, la verdad seguirá llegando. Mire, veamos lo que sucedió ahí en Marcos. Abre su Biblia en Marcos 9:38. Marcos 9, versículo 38. ¿Hasta aquí estamos claros, mis hermanos? ¿O vuelvo a iniciar el tema? Marcos 9:38. ¿Lo tiene? Dice Marcos 9:38. Juan
le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. No, él no es de casa de oración. No. Él no va a casa de oración Southgate. Y como vimos que andaba allí evangelizando entre la multitud allí en el parque de aquí de Southgate, se lo prohibimos, dice. ¿Sí lo está viendo ahí? Porque no nos seguía, porque no era de nuestro grupo, porque no era de nuestra iglesia, porque no era de nuestra organización. Se lo prohibimos. Y yo creo que Juan pensó que Jesús le iba a contestar: bien hecho, así se hace, mi Juanito. Así debe de ser. Tenemos que ponerlos en su lugar. Si no nos siguen, hay que darles con todo. ¿Usted cree que Jesús hubiera dicho eso? No. Vea lo que dice el versículo 39. Pero Jesús dijo. ¿Quién dijo? No se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús, mis hermanos, enseñó que había personas haciendo cosas en su nombre que no estaban dentro del círculo cercano de los discípulos. ¿Sí o no? Y dijo algo clave: el que no está contra nosotros está a nuestro favor. ¿Sí lo está viendo o no? Mire, hermano, Dios puede usar incluso a personas imperfectas. Yo levanto la mano. Dios puede usar a personas imperfectas, como tú y como yo. Dios no depende de corazones perfectos para cumplir su obra, mis hermanos. A veces el problema no es solo lo que otros hacen. Ese no es el problema, lo que otros hacen, sino cómo reaccionamos nosotros a lo que otros hacen. ¿Cómo reaccionamos, mis hermanos? No, es que ve, estos predican, ahí andan con las redes sociales y no están predicando medio raro. No, pues no, si te provoca enojo o reacción, mejor ni los veas. ¿Cierto o no? También ten cuidado qué es lo que ves en las redes, porque no todo lo que se predica es la palabra. Hay muchos buenos predicadores de otros ministerios, de otras organizaciones que podemos escuchar. Yo, por ejemplo, escucho a Armando Alducin. Él no es de casa de oración, pero tiene buena palabra. ¿Sí o no? Y así entre otros, ese es por nombrar uno, ¿no? También escucho a Manolo Sierra, ¿verdad? Que es un español. Escucho varios, pues, que no son de casa de oración, pero que tienen buena palabra, mis hermanos. ¿Sí? Pero, hermanos, si nosotros, el problema no es solo lo que otros hacen, sino cómo reaccionamos nosotros. Si nos ofendemos, nos frustramos o si perdemos el enfoque. Pero Pablo nos enseña: no pierdas tu gozo por causa de la gente. No pierdas tu gozo. No pierdas tu enfoque por causa de las intenciones de otros. ¿Amén o no amén? Y aunque las intenciones, mis hermanos, no sean correctas, Dios sigue obrando. ¿Amén o no amén? La obra de Dios no se detiene por la imperfección humana, mis hermanos. No todos entenderán tu proceso, pero Dios sí. Así que hoy Dios te dice: no te distraigas con la gente. Enfócate en mi propósito, dice el Señor. Porque al final, si Cristo está siendo anunciado, Dios sigue obrando. Si Dios puede obrar a pesar de las intenciones humanas, mis hermanos, entonces podemos tener una confianza firme que todo lo que vivimos, Dios lo puede convertir en bien. Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, Dios lo puede convertir en bien. Y aquí entra el punto 3. Dios convierte todo en bien para sus hijos.
Vamos a Filipenses 1:19. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 1:19. Vea lo que dice Pablo: porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Pablo no dice quizás. Pablo no está diciendo ojalá. Pablo lo que está diciendo es sé. Él dice sé. Él dice con una certeza firme en su corazón. Lo está diciendo. Aún estando en prisión, mis hermanos, con un futuro incierto, Pablo tiene una convicción inquebrantable. Su confianza está ¿en qué, mis hermanos? En Dios. La confianza de Pablo está en que Dios está en control. Las oraciones ayudan, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo lo sostiene a Pablo y a nosotros también. Pablo entendía algo poderoso, mis hermanos. Aunque no podía controlar sus circunstancias, sí podía confiar en quién estaba en control. ¿Usted confía en quién está en control? Y por eso declara Pablo, esto resultará. En su versión eso dice, ¿no? No dice que todo es bueno, pero sí afirma que Dios lo convertirá en bien. ¿Por qué estás pasando ahorita, mi hermano? ¿Qué situación estás pasando? ¿Qué situación estás viviendo? Todo eso resultará en que Dios lo convertirá en bien. Nada es en vano. Los que estuvieron en la enseñanza de ayer, del miércoles, nada es en vano en las manos de Dios. Ni el dolor, ni la espera, ni la prueba, ni las lágrimas. Todo, mis hermanos, tiene un propósito eterno. Aunque no entiendas lo que estás viviendo, Dios está orando. Aunque no entiendas lo que estás viviendo, tus oraciones tienen poder. Aunque no entiendas lo que estás viviendo, el Espíritu Santo te está sosteniendo. Muy pocos amenes. Tal vez hoy no ves el resultado, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Lo que hoy duele, mañana tendrá propósito. ¿Sí o no? Ese himno, mis hermanos, que escribió Horacio Spafford, ese himno no nació en un momento de victoria. Nació en el dolor más profundo. Y aún ese himno, mis hermanos, sigue sanando corazones, sigue trayendo paz, sigue ministrando vidas. Dios no desperdicia el dolor, mis hermanos. Lo transforma en propósito. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿O está pensando? ¿O ya lo perdí? Mire, lo que hoy te duele, hermano, mañana puede ser la respuesta para alguien más. Lo que hoy te duele puede convertirse en tu testimonio. Puede ser la herramienta que Dios use para sanar a otros. Lo que hoy te duele. Hay personas que serán libres por lo que tú estás atravesando hoy. Tú no lo sabes cuál es el plan y el propósito de Dios. Es como una receta, ¿no? ¿Cuántos han hecho una salsa rica para los tacos? Ya le dio hambre, ¿verdad? Es como una receta. Hay ingredientes que solos saben amargos, ¿no? ¿Qué lleva una salsa? Jitomate, ajo, cebolla, perejil y lo más importante, el chile, ¿no? Cómase cada uno de esos ingredientes solo, ¿cómo le vas a saber? Cómase una mordidita de ajo, así solo.
Pero todo junto sale una rica salsa. ¿Sí o no? Es como una receta. Hay ingredientes que solas saben amargos, son desagradables y no tienen sentido. ¿Sí o no? Pero cuando el cocinero mezcla correctamente esos ingredientes, se forma algo bueno. ¿Cierto o no? Y así es Dios. Él toma nuestro dolor, Él toma la prueba, Él toma la confusión y los une para producir algo bueno. Mire, vaya a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios, mis hermanos, no promete que todo será fácil, ¿verdad que no? No. Dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos de confiar. Lo que sí promete es que todo tendrá un propósito. Eso sí lo promete Dios. Así que hoy, mis hermanos, aunque no entiendas, confía. Aunque no veas, cree. Aunque te duela, permanece. Porque al final podrás decir como Pablo, esto resultará en mi liberación. De verdad, hermanos. No sé si usted lo cree, pero yo cuando estaba haciendo este tema, la verdad, wow, yo me impacté. Es que es una carta maravillosa. Yo me impacté. O sea, me dije, wow, qué tremendo está esto. Si Dios puede usar nuestras pruebas, mis hermanos, si Dios puede usar nuestras pruebas, si puede obrar a pesar de las personas, y si puede convertir todo en bien, entonces llegamos al punto más importante. ¿Para qué, mis hermanos? La respuesta es clara. Vamos al último punto. La respuesta es clara. Entonces llegamos al punto más importante, el punto número 4, el propósito supremo, mis hermanos, para que Cristo sea magnificado, sea glorificado en todo. Vea Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y aquí llegamos al corazón de este pasaje, mis hermanos, de este mensaje. Después de hablar de pruebas, personas e incertidumbre, Pablo revela la razón detrás de todo. ¿Cuál es la razón de todo lo que Pablo habló? ¿Cuál es la razón, mis hermanos? ¿Qué dice el versículo 20? ¿Cuál es el título de nuestro tema? Que Cristo sea magnificado. Al final de todo, mis hermanos, lo que a ti te pase, todas las pruebas que tú estés pasando, todas las críticas que estés recibiendo, todo es para que Cristo sea magnificado. Pablo no vive para comodidad, mis hermanos, ni vive para reconocimiento o éxito personal. Nada de eso define la vida de Pablo, mis hermanos. Pablo vive para una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa? Para que Cristo sea magnificado, sea glorificado. Y luego dice algo impactante: si vivo, Cristo será glorificado. Si muero, Cristo será magnificado. Eso está diciendo Pablo. Esto, mis hermanos, es otro nivel de fe, otro nivel al cual Dios nos quiere llevar, a ese nivel de fe. Sí, porque Pablo está diciendo, no importa lo que pase, mi vida tiene un solo propósito: que Cristo se vea en mí.
Ese es el propósito, mis hermanos. Pablo no está centrado en su situación, está centrado en su propósito. ¿Se da cuenta de eso? La mayoría vive preguntando, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Y ahora cómo voy a hacerle? Muchos preguntan eso, pero Pablo pregunta, ¿cómo o de qué manera o cómo glorifico a Cristo en esto? Estoy en la cárcel, ya no puedo salir, ya no tengo libertad. Ahora, ¿cómo voy a glorificar a Cristo en esto? Ese era lo que Pablo estaba enfocado en su propósito. Hoy Dios nos confronta con una pregunta, mis hermanos. No es ¿por qué estoy pasando esto? La pregunta es ¿cómo puede ser Cristo glorificado en esto? ¿Cómo? Lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, pregúntate, ¿cómo esto puedo yo glorificar, magnificar a Cristo? ¿Cómo? No te preguntes, ¿cómo le hago ahora para salir? ¿Quién me ayudará? ¿Quién podrá defenderme? No va a salir el chapulín, mis hermanos. En tu prueba, en la adversidad que estás viviendo, en tu prueba, Cristo puede ser visto en tu actitud. ¿Cristo puede ser visto en tu actitud? ¿En la prueba? Una persona que pierde su trabajo inesperadamente podría llenarse de queja y de amargura. ¿Sí o no? Pero decide decir, Dios sigue siendo bueno. Él proveerá. Él va a proveer. Me quedé sin trabajo, pero Él va a proveer. ¿Sí o no? Su actitud no refleja desesperación. ¿Qué refleja? Refleja a Cristo. ¿Cierto? En tu dolor, ¿Cristo puede ser visto en tu fe? ¿En tu dolor? Ahí Cristo puede ser manifestado, puede ser visto en tu fe. Mire, alguien recibe un diagnóstico difícil. Las lágrimas están presentes. El dolor es real. Pero aún así ora y declara a esta persona, Señor, confío en ti, aunque no entienda. Su dolor no apagó su fe, la hizo más visible. Ahora, en tu proceso, ¿Cristo puede ser visto en tu manera de responder? ¿En tu proceso? ¿Tú qué dices? Una persona es herida por alguien cercano. Tiene razones para guardar rencor, pero decide perdonar y soltar. Y puede argumentar esta persona, Dios trató conmigo con gracia. Él derramó su gracia sobre mí. Yo también voy a hacer lo mismo con esa persona que me ofendió. Su respuesta no refleja orgullo. ¿Qué refleja, mis hermanos? A Cristo. Porque ¿a poco Cristo no actúa así? ¿A poco no es el pensamiento de Cristo? Porque al final, mis hermanos, no se trata de lo que estás pasando. Ay, es que estoy pasando esta situación. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de quién se está reflejando en ti, en medio de esa situación, en medio de tu prueba, en medio de tu dolor. Ahí, de eso se trata, mis hermanos. ¿Qué respuestas le estamos dando y le vamos a dar a Dios en medio de nuestra prueba? ¿Qué respuestas le vamos a dar? Mire, una lupa no crea luz ni produce luz, ¿cierto o no? Pero tiene una función, enfocar la luz y hacerla visible la lupa, ¿sí o no? Y así debe de ser nuestra vida, mis hermanos. Nosotros no somos la luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Pero nuestra vida debe reflejarlo, debe enfocarlo y debe de hacerlo visible. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, mis hermanos, enseñó que nuestra vida debe ser una evidencia visible de Dios. Eso es lo que Jesús está enseñándonos, ¿sí o no?
Jesús nos enseña que nuestra vida debe de ser una manifestación de su gloria. ¿Sí o no? Mire, cuando este hombre, Spafford, escribió, está bien con mi alma, no estaba negando su dolor, estaba exaltando a Cristo por encima de su dolor. Lo estaba exaltando. ¿Ha escuchado ese himno? Al final voy a ponérselo para que lo escuche. ¿No es exactamente lo que Pablo decía, mis hermanos, eso? Que Dios sea exaltado por encima de su dolor. Eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Que Cristo sea magnificado. ¿Sí o no? Sea por vida o por muerte. Que Cristo sea magnificado. Que sea glorificado. La madurez espiritual, mis hermanos, no es evitar problemas. La madurez espiritual no es vivir sin dolor o tener todo bajo control. Esa no es la madurez espiritual. La verdadera madurez es que aún en medio de cualquier circunstancia, Cristo siga siendo exaltado en tu vida. Esa es la madurez espiritual, mis hermanos. No se trata de lo que me pasa, se trata de quién se ve en mí. De eso se trata. Mi vida no es para comodidad, mis hermanos, es para su gloria. Si vivo, es para Cristo. Y si muero, sigo siendo de Cristo. Wow. Así que hoy, mis hermanos, Dios nos llama a una vida más profunda. Una vida donde podamos decir, como Pablo, Señor, no importa la situación. Lo único que quiero es que tú seas glorificado en mí. Y cuando entiendas esto, cuando tú entiendes esto, las pruebas que pasan en tu vida tienen un propósito. Las personas no te van a desenfocar. Las personas ya no te van a desenfocar. Y el dolor no te va a detener. Porque todo se resume en una cosa. ¿En qué, mis hermanos? Que Cristo sea magnificado en tu vida y en mi vida. Ya para concluir, mis hermanos, al final de todo, la vida no se trata de nosotros. ¿Verdad que no? No se trata de lo que sentimos, de lo que perdimos, ni de lo que estamos atravesando. La vida se trata de Cristo. Pablo entendió algo que transforma completamente la vida. Si Cristo es magnificado, entonces todo tiene sentido. Por eso él pudo decir, en la cárcel, Cristo será magnificado, será glorificado. En la incertidumbre, Cristo será magnificado. Aún frente a la muerte, Cristo será magnificado. Hoy Dios nos llama a ese mismo nivel de vida, mis hermanos. Una vida que diga, Señor, si me bendices, serás magnificado, serás glorificado. Si estoy en proceso, serás magnificado. Si estoy en la prueba, porque la verdadera victoria no es salir de la prueba, mis hermanos. Esa no es la verdadera victoria. Es que Cristo se vea en medio de esa prueba. Quizás no puedes controlar lo que estás viviendo, pero sí puedes decir algo. Que Cristo sea magnificado en mi vida, en tu actitud, en tu fe, en tu manera de responder. Que cuando otros te vean en medio del proceso puedan decir, Él tiene algo diferente. Ahí hay algo diferente.
ahí está Cristo. Y otros pueden decir eso, porque al final una vida rendida a Dios nunca pierde, porque siempre va a glorificar a Cristo. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar un momento. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Cierre sus ojos. Bendiga al Señor. Te damos gracias a ti, oh Dios, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Oh, gracias, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos. Te alabamos, te loamos. Te exaltamos a ti, Dios. Hoy entendemos, mi Dios, que nuestras circunstancias no son el centro. Tú lo eres. Ayúdanos a confiar en que aún en medio de las pruebas, tú estás obrando. Danos un corazón como el de Pablo, que no viva para sí mismo, sino para que Cristo sea glorificado en todo, en la abundancia o en la escasez, en la alegría o en el dolor, que nuestra vida refleje tu gloria. Padre, fortalécenos y enséñanos a vivir con propósito eterno. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué le parece si escuchamos el himno? ¿Quiere escucharlo? Vamos a ver si nos agarra aquí la internet. Gracias, Señor. ¿No se oye? No, ¿verdad? Ahorita se lo pongo. Gracias, Señor. Está conectado. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Escúchelo, medite en él y piense en la vida de este hombre. Aflicción, cual sea mi suerte, mis labios dirán, está bien con mi alma, Señor, está bien. Mi Señor, está bien con mi alma, Señor. Sí, Señor. Si atacan las pruebas o el cruel Satanás, controle a mi ser tu verdad, que Cristo conoce mi ruin condición y sangró para mi alma salvar. Está bien, mi Señor, está bien con mi alma,
Glorioso es saber que mi vil transgresión completa y no en parte cargó, clavada en la cruz, ya mi culpa quitó. Rinde honor, alma, a tu Salvador. Está bien, mi Señor. Está bien con mi alma, Señor. Señor, vuelve pronto, anhelo mirar tu gran majestad descender. Se oirá la trompeta, las nubes vendrás hasta el fin. Con mi alma está bien, está bien, mi Señor. Está bien con mi alma, Señor. Está bien, mi Señor. Está bien con mi alma, Señor. ¿Por qué no le ofreces un aplauso fuerte a nuestro Dios? Gracias, mi Jesús. Amén. Qué maravilloso canto, ¿no? Wow, a mí, la verdad es que está tremendo, ¿no? Y fíjese, tiene siglos este canto, de un hombre que pasó por pruebas, perdió todo, pero siguió exaltando a Cristo. Que así sea nuestra vida, mis hermanos. Amén. Amén. Pues despídanse unos a otros, que Dios les bendiga. Salude a nuestros hermanos que vienen por primera vez, preséntese con ellos y le damos toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, que pase buenas noches.